La formación académica es la piedra angular de todo profesional del derecho y garantía de excelencia en el desarrollo de la praxis jurídica. Este espacio llega a todos ustedes gracias al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, preparando a los mejores profesionales del derecho, tanto nacional como internacional, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Mis estimados profesionales del derecho, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde estén viendo y escuchando este video de carácter formativo jurídico. Quien les saluda el doctor abogado Mauri Rojas desde la ciudad de Maracay, estado Aragua, de la República Bolivariana de Venezuela. Dios me le bendiga muchísimo, se les quiere muchísimo. Hoy continuamos con la tercera temática relacionada con el efecto suspensivo y los principios procesales penales vulnerados. Hoy la he denominado las nociones generales del recurso de apelación en materia penal y los efectos que produce en el proceso. Como ustedes recordarán, el recurso de apelación básicamente representa el derecho de orden o de rango constitucional y está dispuesto directamente en nuestra Carta Política, que valga esto la expresión, directamente en el artículo número 49. Articulado que reza textualmente que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales, a todas las actuaciones administrativas y en consecuencia toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir el fallo, por supuesto con las excepciones establecidas en la misma Carta Política. Todo esto, por supuesto, concatenado directamente con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, muy puntualmente en el precepto número 432, que establece que las decisiones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos en el Código. Por supuesto, como se observa, el derecho a impugnar está totalmente dispuesto tanto en el orden constitucional como en el orden legal de carácter orgánico. Ahora bien, de los diferentes recursos que cada uno de nosotros conoce dentro del ejercicio y que podemos activar directamente durante el procedimiento al momento de considerar que los derechos de nuestros representados se encuentran siendo lesionados producto de una decisión judicial, debemos considerar que el recurso de apelación es uno de los que con mayor frecuencia es empleado. Dicho esto, recordemos que de la misma manera, de una forma contextual, conceptual, podemos decir, o se puede apreciar que el recurso de apelación básicamente representa un instrumento de carácter ordinario por excelencia. ¿Por qué? Porque es un medio totalmente impugnativo que se ejercita directamente dentro del proceso y con el mismo básicamente se persigue que la causa pase al superior jurisdiccional en conjunto con las diferentes cuestiones fácticas, con las diferentes cuestiones jurídicas que se estén ventilando y que por supuesto fueron vistas y evidentemente decididas en la decisión que se recurre. En este sentido, mis estimados profesionales del derecho, el ordenamiento jurídico venezolano reconoce indudablemente la importancia del derecho a la impugnación y asigna a cada uno los recursos distintos efectos jurídicos que corresponde. Muy especialmente en el caso del efecto suspensivo, ¿no? Recordemos que el recurso de apelación en sí mismo surge en él, o él genera una cosecha jurídica muy puntualmente señalada. Por supuesto, me estoy refiriendo a ese efecto jurídico y es trascendental y evidentemente todo dependerá del tipo de acto que se esté impugnando. El efecto suspensivo, que es el objeto de esta formación académica, por supuesto representa un recurso de apelación que ejerce directamente el fiscal del Ministerio Público y como tal también puede ser apelado por la parte contraria. En ese sentido, la defensa o viceversa, por supuesto. El efecto suspensivo referido a que el conocimiento tiene que ser o tiene que pasar a ser conocido directamente por una segunda instancia superior.
consiste básicamente en que se van a suspender los efectos de la resolución recurrida mientras dura la sustanciación del recurso y el efecto extensivo que señala a las otras partes, por supuesto para que se beneficien de los diferentes pronunciamientos favorables de este recurso. En este orden de ideas, el Código Orgánico Procesal Penal establece claramente en relación al efecto suspensivo directamente que la interposición del recurso suspenderá la ejecución de la decisión. Recordemos que el 430 orgánico de la norma adjetiva establece puntualmente o determina puntualmente la conceptualización del efecto suspensivo y lo determina directamente como un recurso que puede ser interpuesto directamente e incluso de forma oral en la misma audiencia. Ahora bien, recordemos que a diferencia de lo que ocurre con la impugnación de una sentencia definitiva, el recurso de apelación tiene por regla general la continuación de la causa sin que la misma, sin que la misma sea afectada o sea suspendida por la interposición del recurso. Por supuesto, tal como se realiza en la práctica forense, y lo mismo se desprende de lo que establece directamente el Código Adjetivo Penal. Tenemos que tener en cuenta que el recurso de apelación en autos en general no produce un efecto suspensivo, sino por el contrario. Reitero, el recurso de apelación de autos en general no produce efectos suspensivos, sino que se genera, por supuesto, se tramita directamente un solo efecto, y el devolutivo, que es el devolutivo, reitero. Por supuesto, todo esto está fundado en la celeridad del proceso, el cual sería totalmente interrumpido sucesivamente cada vez que es intentado el recurso por alguna de las partes. Me gustaría incluso señalarles o recordar que el recurso de apelación, de una u otra manera, constituye la acción o medio procesal concedido a la parte litigante que sea totalmente perjudicada por una resolución judicial, y esto a pesar de que ya lo había considerado o lo había mencionado en una anterior oportunidad. Consideremos abiertamente que es la forma, que es la vía, que es el instrumento que nos permite poder acudir al juez, que nos permite poder abrir la puerta de un tribunal superior, en este caso es la Corte de Apelaciones, y volver a discutir con toda la actitud del caso todo lo referido al contenido del mismo, aun cuando la parte se limite directamente a repetir sus argumentos de hecho y de derecho, con el objeto de que en todo o en parte sea rectificado a su favor. Todo esto, por supuesto, tiene que ver con la resolución, con la decisión general directamente del tribunal que conoció de la causa. Entonces, es importante, muchachos, que conozcamos, profesionales del derecho, que conozcamos abiertamente las fundamentaciones del recurso de apelación, que entendamos que representa un medio impugnativo ordinario. ¿Ordinario por qué? Porque se realiza directamente dentro del proceso penal, en donde usted como apelante solicita que un tribunal de segundo grado examine una resolución, que examine, que analice y que por supuesto genere una perspectiva distinta como cosecha del estudio de esa resolución que dictaminó el juzgado inicialmente que conoció de la causa, y por supuesto usted allí va a expresar directamente sus inconformidades al momento de exponerlo. Recordemos incluso que el recurso de apelación tiene una naturaleza jurídica completamente puntual y nace directamente de la misma Constitución de la República, como se los había señalado anteriormente, aunque el artículo 49 nos establece directamente el debido proceso y que todas las partes tienen el derecho de recurrir a los fallos. También notemos con atención que el mismo artículo 26 me establece el acceso a la tutela judicial efectiva y está totalmente articulado con el 439 del Código Orgánico Procesal Penal, por supuesto en plena concordancia también con el artículo 438, que nos establece el procedimiento a seguir para efectuar el recurso de apelación pertinente, entre otros aspectos de interés. Pero usted se preguntará, ¿cuáles son los recursos o cuáles son las decisiones que pueden ser recurribles? Tenga usted presente que el artículo 439 establece diferentes formas, establece directamente cuáles son esas decisiones. La primera de ellas, por supuesto, es la que pongan fin directamente al proceso o hagan imposible su continuación. Otra de las decisiones que son recurribles son aquellas que tengan que ver o las que resuelvan una excepción. Por supuesto,
supuesto salvo las declaradas sin lugar por el juez de control en la misma audiencia preliminar, por supuesto sin perjuicio de la que pueda ser opuesta nuevamente en la fase de juicio. Otra de las decisiones recurribles son las que rechace la querella o la misma acusación privada, las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o incluso sustitutiva, las que causen gravamen irreparable, salvo las que sean totalmente declaradas directamente inimpugnables por el mismo Código Orgánico Procesal Penal, las que concedan o rechacen la libertad condicional o denieguen incluso la extinción, la conmutación o evidentemente la suspensión de la pena. Y finalmente la señalada directamente por el mismo Código Orgánico Procesal Penal. Les invito a leer detenidamente lo señalado en el artículo número 439. Pero fíjense que continuamente el artículo 440 nos establece o nos da a conocer quiénes pueden interponer este recurso. ¿Lo podrá hacer cualquier persona? Por supuesto que no. Tienen que ser partes directamente en el proceso. Tengan ustedes presente o tenga usted presente que existen varios tipos de apelación. Uno de ellos es la apelación de autos y el otro es la apelación de la sentencia. Adicionalmente, consideremos que el recurso de apelación se interpondrá directamente por escrito debidamente fundado ante el tribunal que conoció la decisión. Por supuesto, esto tiene unos lapsos procesales que deben conocerse y básicamente en este orden de ideas debe interponerse este recurso de apelación dentro del término de los 5 días contados a partir de la notificación, cuando él o cuando la querellante promueva la prueba para poder acreditar el fundamento del recurso. Y por supuesto, deberá hacerlo en el escrito de la interposición. Entonces, todo esto tenemos que conocerlo, incluso hasta el emplazamiento de las partes. Está directamente determinado, establecido en el artículo 441. La forma como contestar y promover, la remisión a la Corte del escrito, la entrega del escrito a la Corte y por supuesto las diferentes solicitudes que deben estar interpuestas directamente o escritas en el documento o en el recurso. Cuando hablo de la contestación y de la promoción, tengan ustedes presente que presentado el recurso, el juez va a emplazar a las partes. ¿Para qué? Para que lo contesten dentro de los 3 días siguientes y en su caso puedan promover las pruebas que éstas consideren totalmente pertinentes y necesarias. En cuanto a la remisión, recordemos que transcurrido dicho lapso, el juez, cuando hablo de transcurrido dicho lapso me estoy refiriendo a los 3 días para que las partes contesten directamente, el recurso, presenten el recurso directamente y promuevan la prueba. Entonces, transcurrido dicho lapso, el juez sin más trámite alguno, dentro del plazo de las 24 horas va a remitir directamente las actuaciones a la Corte de Apelaciones para que ésta la decida. Tengan ustedes presente que el recurso de apelación se interpone directamente ante el tribunal que conoció la causa para que éste le remita posteriormente o cumpliendo los lapsos establecidos a la Corte de Apelaciones. En cuanto a la entrega del escrito, bueno, solo se va a remitir copia de las actuaciones pertinentes o se formará un cuaderno especial para no demorar el procedimiento. Importante esto, ¿no? Excepcionalmente, la Corte de Apelaciones podrá solicitar directamente otro tipo de instrumentos, otras copias o otras actuaciones originales, sin que esto, por supuesto, implique la paralización, implique la suspensión del procedimiento, porque realmente no es necesario. Con respecto al procedimiento que se debe seguir para desarrollar ampliamente el recurso de apelación para interponerlo, bueno, el artículo 442 también nos refleja y nos da una claridad en cuanto al proceder correcto. Inicialmente la Corte de Apelaciones va a recibir las actuaciones. Se va a proceder a su admisión, la admisión del recurso en un lapso no mayor de 3 días, por supuesto hábiles, y una vez que es admitido el recurso, se resolverá sobre la procedencia de la cuestión dentro de los 10 días siguientes. Corre bastante rápido, se transita brevemente, ¿no? Ahora bien, si alguna de las partes ha promovido alguna prueba y la Corte la estima completamente necesaria, la estima útil, fijará la audiencia oral dentro de los 10 días siguientes. Entonces, cuando la decisión recurrida sea prevista o sea la prevista directamente en el artículo número 439 del Código Orgánico Procesal Penal, muy puntualmente en el numeral 4,
se va a determinar cuáles van a ser los resultados de este recurso. Entonces, por supuesto, todas aquellas que declaren directamente la procedencia de una medida totalmente cautelar, privativa de libertad, o incluso una medida cautelar sustitutiva. Seguidamente, el secretario, a solicitud directamente del promovente, va a expedir las diferentes citaciones u órdenes que sean necesarias, las cuales serán diligenciadas directamente por este si así lo solicita en el escrito. Y la Corte, en todo caso, resolverá motivadamente con la prueba y se va a incorporar, y por supuesto los testigos, incluso si fueron promovidos de la forma correcta, ¿no? Si estos se encontrasen presentes. Hay por supuesto que reconocer que hay diferentes tipos de sentencias, como se los había comentado con anterioridad, que es la sentencia de autos y es la apelación de la sentencia. En este caso, en la última de las nombradas, que es la apelación de la sentencia, ubicada directamente en el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, nos permite conocer que este es el recurso, que este recurso será totalmente admisible contra la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. Recuerden ustedes que tienen que contactar, que concordar directamente o articularla con otros preceptos. Les sugiero abiertamente el conocimiento del articulado número 157 del Código Orgánico Procesal Penal, que nos habla sobre las decisiones. Entonces, el fundamento directamente del recurso de apelación y esa incidencia directamente, o los efectos que genera en la suspensión del proceso, tienen que ser directamente conocidos, ¿no?, por cada uno de los profesionales del derecho, a los fines de que puedan interponerlo de la forma correcta. Y lógicamente, conocer directamente cómo debe contestarse el recurso, cuál es el procedimiento a seguir, cuál es la audiencia oral, cómo el tribunal ejerce la decisión y, por supuesto, qué decisión debe esperar usted de parte de la Corte de Apelaciones, bien sea la libertad del acusado, que es lo que usted realmente espera cosechar, o directamente que ratifique la decisión del tribunal que inicialmente conoció la causa. Entonces, dicho esto, mis estimados profesionales, grato placer nuevamente para mí poder compartir cátedra jurídica con ustedes. Hoy, conociendo un poco acerca de los fundamentos esenciales del recurso de apelación y que tienen una incidencia o que tienen una vinculación directa con el efecto suspensivo. Un recurso de apelación, conocido también como medio de impugnación de sentencia, medio de impugnación donde usted manifiesta una queja o unas quejas o incomodidades presentadas directamente o generadas directamente dentro del proceso y procedimiento penal, y por supuesto que generan un perjuicio directamente para su representado. Dicho todo esto, me despido y les invito para la próxima temática poder compartir esta interesante dimensión de conocimiento de orden jurídico que cada día nos fortalece muchísimo más. Dios me lo bendiga. Quiéranse hoy, quiéranse mañana, quiéranse siempre. Chao, chao. Este espacio llegó a ustedes gracias al Instituto de Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Si quieres recibir información actualizada sobre nuestros eventos formativos, suscríbete a nuestro canal y activa la notificación.